Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a encomendarnos a Dios. Recordamos en el capítulo 19 del libro de Salmos, por favor. Se nos hace casi como si hubiéramos venido el año pasado, pero en realidad fue como hace un mes, ¿no? Más o menos. Entonces, veíamos aquí en el Salmo 19, después de que el salmista está engrandeciendo a Dios por su creación, dice, rogándole a Dios en el versículo 12, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos, hablando específicamente de las desviaciones o los pecados que hablábamos en la semana anterior, en la última vez, que permanecen ocultos dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza pecadora. Así el salmista está pidiendo que Dios le guarde, ¿no? A veces nosotros pensamos que no haríamos tal o cual cosa y resulta que no pensábamos que fuéramos capaces de irritarnos tanto por un asunto muy ligero y luego resulta que siempre sí, que nos hemos alterado porque vuela la mosca o alguna cosa así, ¿no? Entonces, pero los pecados ocultos no eran tan problemáticos como el asunto del versículo 13 donde dice, detén así mismo a tu siervo, estoy leyendo en la versión antigua, detén así mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y este es el asunto que estamos tratando, ¿no? Los pecados de soberbia, aquellos pecados que son hechos, decíamos, con la mano levantada, pecados hechos a sabiendas y pecados contra con los que ofendemos gravemente a Dios, ¿no? Entonces, pecados que si no nos cuidamos, si no somos cautelosos, los pecados ocultos llevan a los pecados presuntuosos, a los pecados con la mano levantada, que se manifestaba, decíamos, la maldad de estos pecados en el hecho de que en el Antiguo Testamento había sacrificios por toda clase de pecados, pero no había sacrificios para ofrecer por los pecados hechos con soberbia, ¿no? Por los pecados hechos con la mano levantada, a sabiendas. Entonces el salmista dice, guárdame de caer en gran mal. Llevábamos como una escalerita, los pecados ocultos conducen a los pecados presuntuosos, ¿no? Cuando nosotros tenemos pecados que son ocultos y no tratamos con ellos, si nos descuidamos, entonces después estaremos pecando en una forma presuntuosa, en una forma con conocimiento, y si esto se prolonga, como veremos en el estudio que resta para el próximo mes, esto se llega a convertir en una tragedia, ¿no? Porque los pecados presuntuosos van a conducir a un endurecimiento que terminará con la apostasía de la persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy entonces estamos aquí en el mismo tema de los pecados presuntuosos, viendo cómo Dios trató con Jonás después de que el hombre escogido por Dios, el profeta de Dios, se le dijo, ve a predicar a Nínive, y sorpresivamente encontramos que el profeta dijo, no voy. Oye, pero te estoy mandando yo, ¿no? Yo soy el Dios Altísimo. Pues hazle como quieras. No voy, es más, me voy a huir de ti y me voy en esta nave a Tarsis, ¿verdad? Hay muchos conflictos para localizar a Tarsis.
Cuando la encuentre alguien por ahí me avisa dónde está, ¿no? Porque algunos dicen que está en Cilicia de Tarso, otros que está en la costa de España, otros no, que es otra parte en la zona de África. Cuando la encuentren me avisan. Yo todavía no la encuentro, ¿verdad? Pero el asunto es que está aquí, que se fue a Tarsis, ¿no? Y tomó su embarcación, traía dinero, dice, pago mi pasaje y me voy a Tarsis, ¿no? Para huir de Jehová. Entonces, eso se llama un pecado presuntuoso, ¿no? Dios te llamó para predicar el evangelio y tú dices, no voy, ¿verdad? Y bueno, ese es el punto. Entonces Dios empezó a tratar con él y primero pues envió una tormenta, una fuerte tormenta que sacudió la embarcación hasta que finalmente, como él había declarado que estaba tratando de huir de Dios, ya sabemos, ¿no? Lo echaron al mar y apareció un megalodón, o no sé si sería una de estas ballenas negro con blanco, ¿cómo se llaman estas? Orcas, una orca, no sabemos qué pez sería, pero se lo tragó, ¿verdad? Y estuvo 3 días y 3 noches. Y Dios usó metió ahí la tipología para decir que ese era un símil de lo que sucedería exactamente con Cristo. No sabemos si exactamente Jonás murió ahí adentro, yo supongo que sí, me atrevo a pensar que sí, ¿no? O si solamente estuvo saboreando los jugos gástricos del gran pez, siendo no era crema Nivea, hermano, ni siquiera era de Lancôme o alguna otra de esas que se ponen a algunas señoras para después de los 85 años que se les borren las arrugas, ya no se pueden, ¿no? Entonces, pero alguien les promete que sí se borran y se la ponen, ¿no? Entonces, perdón por la mala broma, ¿verdad? No conozco a nadie que se ponga, sí conozco, mi madre tiene más de 88 años tiene, pero no usa ni Lancôme, creo que ni Nivea, pero bueno. Entonces, así que quedó ahí, desde ahí oró y fue librado. Y el día de hoy vamos a tocar el punto en Jonás, localiza ahí a Jonás, por favor, en el capítulo 3 y 4 que ya fue leído. Vamos a orar, por favor, nuestro Padre Celestial. Rogamos que nos ayudes, que nos permitas entender este tema de los pecados presuntuosos, que nos ayudes con el poder de tu gracia para andar en temor y en obediencia y que huyamos del terrible mal que es el pecado, Señor, el desobedecerte. Que nos ayudes para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas que lleve honor y gloria a tu santo nombre, Señor. Pedimos de tu ayuda porque somos frágiles, porque somos pecadores y solamente por la ayuda de tu gracia y la guianza de tu Espíritu Santo podemos obtener el provecho deseado en tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, estamos aquí entonces con Jonás y notamos en primer lugar en el capítulo 3 y en el versículo 1 donde dice, y fue palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, ¿no? Entonces, habiendo sido preservado de su pecado presuntuoso, ¿no? de su desobediencia y vuelto al arrepentimiento, entonces fue vomitado por el pez y entonces aquí viene Jonás otra vez, ¿no? Entonces Dios le dice, a ver, ven otra vez, no, te vas a Nínive. Y se pone el asunto interesante, ¿no? Lo vuelve a llamar Dios por segunda vez. Aquí hay muchas instrucciones. Supongo que primero debemos comentar que nos damos cuenta de la malignidad y el engaño del pecado, ¿no? Primero, el pecado se nos presenta a veces como atractivo, como placentero, y esconde las consecuencias. Nosotros escuchamos cómo desde el vientre del pez
Jonás estaba persuadido a ya no volver a portarse mal, ¿verdad? No, ya entendí, no, sácame de aquí, por favor, ¿no? Ya desesperado, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Orando desde las profundidades, rogaba a Dios, sácame de aquí, hice mal, cumpliré mis votos, o sea, sus votos como un ministro, ¿no? Sus votos como un profeta, como un predicador, los voy a cumplir y ya no me voy a echar para atrás. Entonces, sabemos que lo vomitó ese gran pez, y pero luego viene entonces el pecado siempre se presenta como tratando de esconder las consecuencias. Platicábamos en la mañana un tema relacionado aquí en el Salmo 130 con el arrepentimiento, ¿no? Como clamando de las profundidades. Poníamos como ejemplo a Jonás. ¿Quién sabe? O sea, nosotros lo vemos muy sentimentalmente y muy contemporáneamente, ¿no? Pero hay que imaginarnos a Jonás cómo quedó después de esa historia, ¿no? Seguramente su vestido que traía se destruyó, seguramente su piel se maltrató, quién sabe en qué condiciones estaría él, ¿no? Debilitado, sin comer. Y aunque no sabemos exactamente si se murió, lo que sí podemos decir es que él se sintió como en la muerte, ¿no? ¿Sí? Los lazos del Seol se enredaron en mi cabeza, ¿no? Las algas están cerca de mí, desde las profundidades clamo a ti y te pido que me saques de aquí. No sabemos si Dios le volvió entonces de la muerte, pero el punto es que después de 3 días lo vomitó, ese pez, y lo echó para afuera, ¿no? Es el caso, el pecado trata de engañarnos, ¿no? El ladrón, el adúltero, el borracho piensan que su pecado les va a resultar en lo máximo, ¿no? Van a obtener el máximo placer, entonces están gustosos comprando su alcohol, preparando su engaño para cometer su fraude, su adulterio, su mentira, etcétera, ¿no? Y piensan que van a obtener el máximo, así engaña el pecado. Pero también el pecado es malévolo, ¿no? El pecado nos engaña porque llega en un momento a hacernos pensar, ¿no? Como creyentes, no fue gran cosa lo que hiciste. El adulterio que cometiste no fue gran cosa. Ya ves, David cometió adulterio. Entonces, el pecado juega con la mente, ¿no? Si le damos cabida, el pecado está acribillándonos. Es poca cosa. Si David lo hizo, o sea, seguramente Dios no se va a enojar contigo, ¿no? O sea, no va a haber problema por eso malo que estás haciendo, ¿no? Entonces, los enojos y los arranques pasionales frecuentemente llegan a estar acompañados hasta de bravetas como le di su merecido a este cuate, ¿no? Para que no se ande no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? No me conoces tú. Ay, jole, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar o qué vas a hacer? ¿Sí? Y ahí está no me toques ese tema, ¿no? Porque sí, en un matrimonio de Holanda, ¿no? Con mi familia no te metas, ¿eh? Ten cuidado. Ay, caray, ¿qué va a hacer? ¿No? Con los míos no te metas, ¿no? Entonces, así, ¿no? Hice lo correcto, ¿no? Le di su merecido. Pero ¿qué ocurre después de que somos puestos en la condición de pecadores, ¿no? Delante de Dios? Nos dice, mira lo que estás haciendo, estás pecando presuntuosamente, estás destruyendo tu matrimonio, estás destruyendo el ministerio, estás destruyendo la iglesia, estás ocasionando este tropiezo a todas estas personas. Entonces, el enemigo cambia la estrategia y ahora te dice, ¿sabes qué? Jonás, ya no eres digno de ser un predicador. Tú no sirves, eres indigno, eres una persona que negaste a Dios, engañaste a los de la barca, trataste de huir.
¿Me explico? Entonces, el pecado nos está atacando por todas partes. Si no nos guarnecemos en Cristo, si no nos guarnecemos en Dios, nos va a hacer, de una o de otra manera, moldea el asunto, ¿no? Para que nosotros no escapemos. Ya no puedes predicar, Jonás. Perdiste tu oportunidad. Eres un malvado, Dios te había mandado y te mandó a predicar y huiste de Él. Ya no puedes predicar, estás desechado. Eso era ahora lo que el pecado le decía a Jonás, ¿no? Pero ¿qué le dijo Dios? Vino la palabra de Dios a Jonás por segunda vez. Hermanos, qué bondadoso es Dios, ¿no? Qué misericordioso es Dios, que nos levanta de las caídas, ¿no? A veces los creyentes somos puestos fuera de combate pensando que nuestros pecados pasados nos imposibilitan para el servicio divino. Y en ocasiones sí puede ser, ¿no? En ocasiones puede ser, hay que señalarlo, ¿no? Pero en el caso de Jonás vemos que su falta anterior no representó ningún obstáculo para que Dios lo volviera a enviar. Eso no quiere decir, pequemos, al cabo de todas maneras Dios nos va a enviar. No, hermanos, debemos de fijarnos. En este caso Dios, en su bondad y en su gracia, quiso volverlo a enviar. Pero nosotros no sabemos si ese será el último pecado presuntuoso que cometamos y pequemos con la mano levantada y tratemos de engañar y acabemos como Ananías y Zafira. No lo sabemos. Aquí estamos viendo cómo Dios actúa de diferentes maneras con sus hijos, ¿no? Hay pecados que sí excluyen del ministerio, ¿no? Por ejemplo, un ministro que cae en adulterio, ya no puede seguir siendo un creyente, pero ya no puede ser un ministro. Entonces, hay pecados, todos los pecados traen consecuencias, ¿no? Sí, algunas personas, ¿no? Hemos estado viajando por Holanda, ya ve que yo voy muy frecuente para allá, entonces a veces las personas piensan que encontramos matrimonios destruidos porque el esposo o la esposa se soltaron el pelo, ¿no? Entonces, no, yo vi que ya se reconciliaron. Ok, está bien. Se perdonaron, pero hay que tener cuidado, hermano, porque hay muchos matrimonios también que ya no se reconcilian. Y hay muchos que se reconcilian y a los 2, 3 años vuelven a tronar, ¿no? Entonces, hay consecuencias, ¿no? El adulterio, el homicidio de David le trajo graves consecuencias para toda su vida, ¿no? Entonces, si usted quiere arriesgarse a cometer pecados así, pues estamos escuchando lo que puede suceder, ¿no? Ahora, debemos comprender que nuestras faltas anteriores, aquí en el contexto con Jonás, ¿sí?, no significan que ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque si ya no pudiera ser, si tú eres ministro y caes en un pecado de adulterio, pues ya no puedes ser ministro. Pues sí, puedes seguir siendo creyente y puedes seguir siendo útil. Y si tienes un buen testimonio y Dios te concede un verdadero arrepentimiento y caminas, entonces probablemente pueda ser útil para la iglesia, ¿verdad? Muy seguramente. Muy seguramente. Pero si Dios, podemos decirlo así, ¿no? Si Dios nos deja en este mundo después de un pecado presuntuoso, significa entonces que todavía podemos hacer algo. Si no, Dios ya nos hubiera sacado. Si ya no le sirviéramos para nada, pues entonces para afuera de este mundo, ¿no? Ya no lo voy a ocupar. Pero si Dios lo deja, ¿qué quiere decir? Probablemente que lo va a usar. Entonces, hemos probablemente pecado presuntuosamente y Dios nos ha disciplinado. Hermanos, si nos ha dejado con vida, ojo, pudiera llamarnos por segunda vez y decir, ven. A lo mejor ya no al mismo llamado que nos hizo al principio, pero sí en otro sentido, en otra labor, ayudando y trabajando para la gloria de Dios en la iglesia, ¿no? Ok, cuán admirable y eficaz es la gracia de Dios que nos llama de continuo y se sirve de estos vasos inútiles como nosotros, ¿no? Así que fallamos, y falló Jonás, y se negó rotundamente, y ahora Dios lo llama por segunda vez, ¿no? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. En segundo lugar, sabemos que Nínive era la capital de Asiria, ¿no?
enemigos acérrimos, idólatras, ¿no? De enemigos de los israelitas. Y aquí hay que ver, ¿no? No vemos que Jonás, no dice nada del arrepentimiento de Jonás, pero lo vemos que quisiéramos verlo inundado en lágrimas o tirado en el piso, como hubiéramos querido verlo, ¿no? Para manifestarnos su arrepentimiento. Dios nos muestra, ¿no? Que cuando una persona se arrepiente, vuelve al camino de la obediencia, ¿no? Ese es el síntoma de un verdadero arrepentimiento, volver al camino de la obediencia. No, es que yo no lo vi llorar, no sé si ya se arrepintió, no me consta, ¿tú lo viste llorar? No, yo tampoco, pero Dios lo mandó y ahora va y obedece y ahí va otra vez Jonás, ¿no? Implica que él entendió y se arrepintió de su pecado, ¿no? Entonces, su regreso a la senda de la obediencia nos enseña que él estaba arrepentido. Y el mensaje que fue entregado a Jonás, fue un mensaje terrible, ¿no? Fue una amenaza para el pueblo de Nínive. De aquí a 40 días Dios destruirá Nínive. ¡Ah! Sí, imagínense, ¿no? Una ciudad grande en extremo de 3 días caminando y Jonás ahí predicando entre puros asirios. De aquí a 40 días Dios destruirá. Dice en el capítulo 1, en el versículo 2 de Jonás, levántate, fue el primer mensaje, y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí, ¿no? O sea, Dios, estaban portándose mal estos hombres, ¿no? Entonces Dios les envía estate quieto, un profeta, un mensajero, a una nación rebelde, ¿no? A una nación gentil. Y el mensaje no era un mensaje, ven que Dios te quiere bendecir. Amigos de Asiria, ha llegado el mensaje de Dios a ustedes. Dios quiere ser una bendición para ustedes. No, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, ¿sí? La fuerza sobre ustedes, ¿no? El juicio sobre ustedes. O sea, todas esas ideas, ¿no? No mandó un mensaje Dios de felicidad. Vengan y serán felices ahora, ¿no? No le fueron concedidos a Jonás milagros ni prodigios que llevar en su mano para decir, esta palabra que llevo es cierta y es verdadera, ¿no? No, solamente le fue dado un mensaje de juicio. No hubo nada sobrenatural. En el tiempo de Moisés, ¿se acuerda? Dijo, oye, ¿no me van a creer? Mete tu mano y está leprosa y luego la sacas y la vuelves a meter y se va a curar. Tira la vara, le dio dones y milagros, ¿verdad? Pero a Jonás no le dieron nada, no hizo nada. Solamente le dieron un mensaje que no era ningún mensaje de felicitación, era un mensaje de juicio, ¿no? Cuando Dios envió a Elías y a Eliseo, también les dio en su tiempo, como en el tiempo apostólico, prodigios, milagros, señales que los acompañaban. El apóstol Pablo decía, tengo las señales de apóstol han sido hechas en medio de ustedes, ¿no? Pero a Jonás lo mandaron con las manos vacías, ¿no? Se parece a algunos ministros que conocemos de nuestra época, ¿verdad? No hacemos milagros, solamente se nos da un mensaje. Vamos a ver la diferencia en este mensaje, pero el mensaje era la pura palabra de verdad que Dios le había dado a Jonás. Y contrario a lo que pudieran pensar los grupos carismáticos pentecosteses de nuestra época, las personas de Nínive le creyeron al mensaje que Jonás llevaba, sin milagros, sin prodigios, sin señales, sin nada sobrenatural. Probablemente su aspecto, no sé si quedó marcado de por vida por esos 3 días en la panza del gran pez, pero a lo mejor no estaba tan guapo como algunos hermanos, pero el mensaje fue escuchado, ¿verdad? El mensaje fue escuchado. En este sentido, hermanos, el mensaje de Jonás y el mensaje del Evangelio son idénticos ahora para nosotros. Los hombres
tienen que creer en esta palabra, la cual ya ha sido autentificada por Dios. En el Evangelio a nosotros no nos ha tocado y vayan y prediquen con milagros y prodigios. No traemos milagros y prodigios en nuestras manos. No podemos imponer las manos y que las personas sanen. No podemos, si alguien le pica una víbora de cascabel, se va a morir. Nosotros no podemos sanarlo si no lo llevan rápido y le ponen un anticrotálico, un suero anticrotálico, la persona se va a morir, ¿no? Un suero antiarácnido o lo que sea. No tenemos señales, ¿no? Y algunas personas, no, nosotros sí tenemos señales. No hay nadie que haga señales. Podemos desafiar abiertamente a las... El mensaje que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio de Cristo, ha sido autentificado con prodigios y señales, ¿sí? Ya no las va a repetir Dios. Vamos a poner una ilustración así de esas media loca, ¿no? Entonces, si se muere el padre de familia y ya hace el testamento y está autentificado y certificado, entonces te dejaron fuera del testamento. No vale porque no estaba. ¿No vale? Nosotros no estuvimos en la autentificación del Evangelio, pero aquí tenemos el testimonio, ¿no? Todos los apóstoles fueron, les concedió Dios que pudieran predicar el Evangelio con prodigios, milagros y señales, de tal manera que el Evangelio del perdón de pecados queda autentificado. Ya no se necesitan esos prodigios y señales. Si a usted le duele la cabeza, si le salió un ojo de pescado ahí en un pie o algo y quiere y va para que lo sanen, no se equivoque, vaya al doctor, vaya con un especialista. Los ministros no están para sanar a las personas, para eso están los doctores. El mensaje que predicamos es el del perdón de pecados, ya autentificado por prodigios y señales, no, ese es el Evangelio. Y en ese sentido el Evangelio, el mensaje predicado por Jonás y el Evangelio se parecen, ¿no? Los hombres tienen que creer a la palabra sin milagros, sin prodigios. Su mensaje, el mensaje del Evangelio, todo el mensaje procede de la gracia divina. No son mensajes que le dicen al hombre que está en sus manos la salvación. No son mensajes que le dicen al hombre, no, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? No había un mensaje de, ven a Cristo, cree en Él. No, hermanos, de aquí a 40 días, todos se espantaron, se aterrorizaron. Era un mensaje de juicio nada más. Y ellos fueron conducidos, ¿no?, por ese mensaje a orar, a ayunar, a buscar. El rey no sabía nada hasta cuando fue enterado. También él se sumó al ayuno, ¿no? Y dijo, si tienen animales, vacas, no les den agua, no les den de comer, toda esa aflicción, Nínive va a ser destruida. ¿Sí? Algo interesante, ¿no?, que vamos a ver al final. El rey dijo, no sabemos si este Dios nos va a perdonar o no, pero hay que ponernos en ayuno, ¿no? No sabían si Dios era perdonador, ¿no? Entonces, hay algunos mensajeros hoy en día que le dicen al hombre, le anuncian el castigo del pecado, pero le dicen al hombre, está en tus manos, ¿no? Tú te puedes salvar a la hora que tú quieras. Obviamente, la verdad de Dios siempre conduce a los hombres a ver su propia incapacidad y a decir, que no puedo hacer nada. Está en las manos de Dios salvarme o perderme, ¿no? Está en sus manos. Hay que estar esperanzado y poner a los hombres solamente en la esperanza de la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces me dices que no puedo hacer nada, que estoy condenado, que estoy en pecados, que soy un hijo de Adán, que he transgredido la ley, que soy enemigo de Dios. ¿Sí? Que soy parte de los que dicen, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, nadie busca a Dios, todos se desviaron, son inútiles. ¿Me estás diciendo que soy un inútil? Pues sí, más o menos. ¿Y qué puedo hacer? Pues nada, estás en una condición donde no te puedes autorregenerar, y menos con una autodecisión, no te puedes cambiar tu alma.
La salvación es de Jehová. Si alguien puede cambiar tu situación, es Dios. Entonces, búscalo. Es lo que podemos decir. Me dejas con las manos vacías, exactamente, para que vayas como lo que verdaderamente somos, un pordiosero miserable, pidiéndole a Dios, si quieres. O sea, no estás obligado, sé que me puedes dejar y me perderé. Me has hecho consciente de mis pecados, no tengo nada que ofrecer, solamente estoy aquí por si quizás tengas misericordia de mí. Así debe quedar el escucha de la palabra, ¿no? El escucha del mensaje del Evangelio. Cualquiera que no deje a los hombres en una condición, sino que les dice, depende de ti, entonces no está predicando el verdadero Evangelio. Los ninivitas recibieron un mensaje solamente ¿de qué, hermanos? De condenación. No se les dio ni una luz de esperanza, un mensaje de juicio, sin luz. Si nosotros hemos sido llamados por una verdad que nos deja como única alternativa a la gracia de Dios, entonces está bien. ¿Sí? Pero si la persona está siendo dejada en la condición de, pues depende de ti, de tu decisión, entonces hay que sospechar de ese Evangelio, ¿no? Ahora, en tercer lugar, vamos a fijarnos en la persona de Jonás. Jonás era hijo de Amitai, predicó en el año 775 a.C. aproximadamente, y predicó en el reino del norte, bajo el reinado de este malvado, ¿no? Jeroboam II. Si Jeroboam I fue malvado, Jeroboam II también era igual de malvado, ¿no? Mientras que Jonás predicaba en el reino del norte, en el reino del sur, en Judá, reinaba Amasías y luego vendría Usías, ¿no? Que se cambió el nombre, ¿no? Azarías, creo. Entonces, Jonás fue usado por Dios para predicar en Nínive, esta capital de Asiria, y es tristemente recordado y se llama esta ficha biográfica de Jonás, es una de las fichas biográficas más cortas que he hecho, ¿sí? Jonás es recordado más bien por su terquedad y desobediencia, ¿no? Dios le tuvo que traer de vuelta a través de una tormenta y un gran pez, ¿no? Ahorita no vamos solamente se lo dejo de tarea. ¿Qué dirías nuestra ficha biográfica, no? ¿Cuántas hojas ocuparía y qué diría? Va a ser recordado por... Usted anote ahí, ¿no? Sí. Jonás está siendo recordado de esta manera. Se había portado como un incrédulo. ¿Se puede huir de Dios, hermanos? ¿No? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de ti? Si subiera a lo alto, allí estoy. Si voy a lo más bajo, si voy al extremo, al oriente, al poniente, donde quiera está tu espíritu. No hay manera de escapar. ¿Sí? Jonás era un hombre de Dios y pensó en huir de Dios, ¿no? Y dice, me voy a Tarsis. ¿Ya? A veces nosotros tomamos actitudes como, me voy a escapar de Dios, no me voy a esconder de los hermanos. ¿Sí me explico? No se puede esconder, ¿no? Se había portado como un incrédulo y fue necesario traerle una tempestad y un gran pez para que le hicieran volver en sí, ¿no? Para que se arrepintiera. En Jonás 4, en el versículo 3 y 4, después de haber predicado, recuerdan, se fue y se enojó porque Dios había perdonado a los ninivitas, y en el versículo 3 acababa de salir del mar, vomitado, todo lleno de jugos gástricos, que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero en el versículo 3 dice, otra vez enojado, ahora pues, dice, te ruego que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Acaba de salir lo acaban de sacar del fondo del mar, desde ahí clamó, voy a cumplir mis votos. ¿Y qué está haciendo otra vez? Así como algunos que hoy en día dicen, me quiero morir.
Oye, no, ya no quiero vivir. ¿Qué te pasó? No, cualquier problema que fuera, que lo hayan corrido del trabajo, lo cortó el novio, lo cortó la novia, lo que usted quiera, ¿no? Le robaron su carro, le robaron su estéreo, alguna cosa, ¿no? Entonces, me quiero morir, ¿no? Ya se quieren morir por cualquier... Se les desvieló el carro, mejor para que los hermanos que tienen taller mecánico tengan trabajo, ¿verdad? Entonces, me quiero morir. Y aquí está otra vez, diciéndole a Dios, ¿no? Es mejor la muerte que la vida. Hermano, ¿es mejor la muerte que la vida, hermano? No es mejor. Y Dios le dice, un Dios paciente, ¿no? Dice, haces bien en enojarte tanto, ¿no? ¿Sí? Ya no soporto esta vida, me voy de esta casa. ¡Paz! La puerta casi rebota hasta la casa del vecino, ¿no? ¿Sí? Y cuando cierran el carro, ¡paz! Se abre la otra puerta, ¿no? De tan fuerte que le pegó, tienes que cerrar la otra puerta. Enojados, estrellan. ¿Sí? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en hacer tan grande berrinche por cualquier cosa? Aquí Dios le está diciendo, ¿no? Entonces, otra vez estaba enojado Jonás, y otra vez estaba pecando presuntuosamente, ¿no? Hermanos, cuánta incongruencia hay en nuestras vidas, porque así somos como Jonás. Así somos, ¿no? Cotidianamente, la tristeza, la depresión, la angustia, vienen a nosotros, especialmente los ministros, ¿no? Resulta que la iglesia no avanza, que la iglesia no crece, y no hay resultados aparentes en la predicación, no hay personas convertidas, y el ministro empieza a pensar, quizás los ministros no les decimos nunca a nadie, solamente oramos a Dios, ¿no? Pero estamos angustiados por momentos porque no hay avance en la obra, porque no crece, ¿no? Y aquí resulta que Jonás fue y se levantó un gran despertamiento y un gran avivamiento, y Jonás estaba enojado por el éxito de la predicación, por el éxito del mensaje. O sea, uno dice, bueno, ¿en qué cabeza cabe este asunto, no? Entonces, los ministros llegamos a deprimirnos, a entristecernos, a angustiarnos, cuando la obra sufre, cuando la obra tarda, cuando la obra no avanza, y lo primero que pensamos es, el único culpable aquí, ¿quién es? Soy yo. Y también llegamos a decir, me quiero morir, ¿verdad? Porque no avanza. Y llegamos a orar a Dios, quítame la vida, ya no sirvo para nada. ¿Sí? No funciono aquí. Entonces, Jonás estaba molesto, pero estaba molesto por la conversión y el arrepentimiento de los ninivitas. Ya sabía yo que tú eres un Dios perdonador, ya sabía yo que tú eres clemente y misericordioso y que se iban a arrepentir estos, ya sabía yo. Y se enojó porque los ninivitas se arrepintieron. O sea, normalmente ustedes pueden ver el prejuicio, ¿no?, recalcitrante de los israelitas, de los judíos, reino del norte, reino del sur, es lo mismo, ¿no? Pero su prejuicio era tremendo contra todos los gentiles, acostumbrados a ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo favorito. Entonces, entran los ninivitas, ¿sí? ¿De Galilea de salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Galilea? ¿De Samaria? ¡Fúchila! ¿Me explico? Entonces, ninivitas, los acérrimos enemigos, idólatras, y ahora resulta que ayunaron y se pusieron a ayunar hasta a su perro y a su gato y a sus animales. ¿Sí? Algunos de nosotros oramos con nuestros perritos para comer, ¿verdad? No los ponemos en ayuno, les damos de comer, pero Jonás estaba molesto, ¿no? Estaba enojado por el éxito de la predicación, y muchas iglesias estamos
por momentos desesperados, como decía, porque no hay creyentes, porque no hay más, pero Jonás estaba molesto, ¿no? Y le dice, ¿no es absurdo? Si ustedes le pueden preguntar, ¿no les gustaría que la iglesia creciera así? ¡Ah! Sí, nos gustaría, ¿verdad? Y la siguiente pregunta sería, ¿estamos preparados para eso? Ya, más desvelos, más autonegación. No, es que una iglesia así, bonita, así, de miles de personas. Sí. No quieres dormir, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, hay muchos costos en este asunto, pero es bueno y da gusto, ¿no? Que los creyentes estemos deseando, ¿no? Que la iglesia avance, que la iglesia crezca. Pero lo curioso es que Jonás estaba molesto. Y los pecados presuntuosos, hemos dicho, ¿no? A veces son cometidos sin razón. Son ridículos, ¿no? ¿Tenía razón Jonás? No tenía razón. Si Dios quiso concederles a estas personas y quiso revelarse a ellos como un Dios perdonador, clemente y misericordioso, ¿a ti qué? Tú solamente eres mi instrumento. ¿A ti qué? ¿Me explico? Entonces, nos asombra igualmente, ¿no? Que en este asunto vemos la paciencia y la misericordia de Dios para con sus hijos, ¿no? Para con su hijo rebelde, en este caso con Jonás. Sí. Primero tratando de oír, ahora enojado por el éxito del mensaje y molesto, ¿no? Con su jetota ahí, ¿qué tienes? Estoy molesto, ¿no? O sea, cuánta paciencia, cuánta misericordia ante la pérdida de la visión espiritual, la pérdida de la brújula sufrida por Jonás. Tan solo le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Así, la blanda respuesta calma la ira, ¿no? ¿Haces bien en enojarte tanto? O sea, llegando con el chicote, ¿no? ¿No? Jonás se enojó por su prejuicio contra los ninivitas, como en el tiempo apostólico reaccionó Pedro, ¿no? Sí. A ver, 3 veces, ¿no? La visión, animales inmundos, mata y come. ¡No! Nunca he comido animal inmundo, ¿no? Sí. Otra vez, ¿no? Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Si yo te estoy diciendo, si Dios te está diciendo mata y come, ¿qué quiere decir? Que ya está limpio y que te lo puedes comer. No, es animal inmundo. Segunda vez, tercera vez. ¿Qué le estaba enseñando? Sí, dentro de algunos momentos llegarían aquellos enviados de Cornelio para que fuera a predicar a los gentiles y Dios les iba a dar el arrepentimiento para vida a los gentiles. Le estaba preparando para que recibiera a los gentiles y no los siguiera menospreciando como si fueran basura. Pero él reaccionó igual, ¡no! Así. Debemos recordar, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, que las expectativas nuestras no son importantes. Dios no se va a ajustar a nuestras expectativas. Dios va a hacer su voluntad a través de la predicación de su iglesia, a través de la predicación de sus ministros, ¿no? Entonces, unos se enojan porque tienen éxito y otros se enojan porque no tienen éxito total. Así somos, ¿no? Mi compadre decía, así somos, pero como ya no se usa ese hablado, ya no lo voy a usar. Primera de Reyes 19. Sin perder ahí, Jonás, vean Primera de Reyes 19. Y tenemos aquí a otro profeta de Dios, ¿no? Enviado a predicar al pueblo de Israel, al reino del norte también, Elías.
Y después de que aquellos hombres que estuvieron haciéndose heridas y tratando de que Baal respondiera, y pues no respondió Baal, y Dios dio la prueba al profeta Elías, ¿sí? Y los que estaban ahí de Israel dijeron, Jehová es el Dios, ¿no? Entonces Elías rápidamente dijo, agarren a todos los profetas de Baal, ¿no? 400 profetas de Baal y degollados ahí. Y luego después la mujer malvada de Acab, que se llamaba Jezabel, dijo, no, sí, que me caiga la maldición, ¿no? Si de aquí a mañana Elías no está como uno de estos 400 que mató. Y Elías agarró su bicicleta y vámonos de aquí, ¿no? Digo, ahorita me voy de aquí rápido, ¿no? Y se fue, sí, al monte Horeb, ¿no? Y huyó. O sea, después de matar a 400 profetas de Baal, ¿no? Eres amenazado por una mujer y agarró su moto y dice, vámonos de aquí, ¿no? Porque esa mujer quería matarlo. Y ya Dios se presenta, ¿no? Aquí en Primera de Reyes 19, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y él respondió, dice, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a sus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida, ¿no? De toda la gran señal que Dios hizo ahí, quemando el sacrificio que Elías había puesto de echarle 3 cubetas de agua, y Jehová es el Dios, pero seguían no arrepentidos. Y Elías estaba, ¿qué? Estaba molesto, ya dejaron. Ahora, resulta, Jonás, enojado, ¿sí? Porque los ninivitas venían. ¿Sí? Elías, enojado porque los israelitas no venían al mensaje y al milagro que él había hecho. Entonces, ¿quién nos da gusto, verdad, hermano? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Hay que aprender que el ministro no debe depender del éxito o aparente fracaso del mensaje. Hemos de consolarnos en la obediencia y ajustarnos a los propósitos de Dios. ¿Cuál es el verdadero gozo del ministro? Le fue enseñado por Dios a Habacuc, ¿no? ¿Cuál es el verdadero gozo del ministro? ¿Sí? Dios te dice, ministro, ¿no? Tu gozo soy yo, dice Dios a los ministros, ¿no? Aunque no haya ovejas, aunque no haya animales, aunque nos invadan los babilonios, ya sé, ¿no? Mi tesoro eres tú. Así para cada creyente, no solo para el ministro. No importa el éxito, no importa el aparente fracaso de la obra. Lo que importa es que nosotros seamos perseverantes y veamos que nuestro privilegio es nuestra relación con Dios, nuestra salvación, que estaremos eternamente con Él. Aquí solamente somos instrumentos para algo o para nada. ¿Quién sabe las cosas que Dios irá a hacer? Nuestro gozo es ser creyentes, nuestro gozo es servirle a Él. Los resultados están en su mano, ¿no? Él es nuestro tesoro, Él es nuestro privilegio y no debemos dejar, ¿no? Habacuc lo dice, Habacuc 3, por favor, ahí adelantito de donde estamos, en Jonás. En Habacuc 3, en el versículo 17, dice, que no ves que ya nos están invadiendo los babilonios y no haces nada. ¿Qué está pasando? Ya entendí, van a venir los que nos van a invadir y nos van a destruir. Y ya entendí, ¿no? Desde el 16, oí y tembló mi vientre, dice Habacuc, a la voz se batieron mis labios, pudrición entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, el día de la invasión, ¿no? Cuando suba el pueblo, los babilonios, el que lo invadirá con sus tropas y destruyan Jerusalén, aunque la higuera. O sea, cuando Dios le habló y escuchó su voz, se puso a temblar, ¿no?
vio su gloria, ¿no? Se deshizo. Y ya entonces entendió, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque mienta la obra de la oliva, aunque los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿dónde está tu alegría? ¿Dónde debe estar Habacuc? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿no? El privilegio de un creyente, el privilegio de un ministro, no es el número de creyentes, o el éxito o el aparente fracaso, ¿no?, de la obra. Nuestro tesoro es ser creyentes, nuestro gozo es servir a Dios, permanecer fieles a Dios, predicando su evangelio. Él es nuestro gozo, ¿no? Ahora vean en Jonás 4, por favor, regresamos aquí. En Jonás 4, ya llevamos 2 enojadas, ¿no?, de Jonás. Ahora ven el 4, del versículo 6. Entonces, como estaba muy asoleado, yo me imagino que Jonás estaba así medio tupido de pelo, así como el predicador. Entonces le quemaba el sol, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 6 que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra. No había gorras de los Dyers en aquel entonces, hermanos. Y bueno, le hacía sombra sobre su cabeza y que le defendiese de su mal, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ah, qué buena sombra me acaba de nacer aquí, ¿no? Estaba muy, muy, muy contento, ¿no? Y nos dice, se alegró grandemente en la calabacera. Y primero nos debemos fijar, ¿no? Estamos hablando del mensaje, de lo que Dios hizo en Nínive, de un avivamiento que Dios quiso hacer ahí entre esa gente pagana, pero en medio de todo esto, Dios estaba tratando en forma personal con Jonás, ¿verdad? O sea, a veces en medio de la historia, donde estamos viendo cómo se mueven todas las cosas, Dios está tratando personalmente con nosotros. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? En todo este proceso, Dios estaba actuando y tratando personalmente con Jonás. Y el ejemplo de la calabacera es interesante. Se alegró muchísimo en la calabacera, ¿no? Y algunos tenemos una pantalla de 80 pulgadas, que es nuestra calabacera. Algunos tenemos un carro tremendo que es nuestra calabacera, ¿no? Y nos alegramos en ellos, ¿cuánto? Muchísimo, ¿no? O sea, qué buena sombra, qué buen carro traigo, ¿no? Qué buena casa tengo, qué cosa tan maravillosa, mi guardarropa que tengo, mi calabacera. O sea, hay muchas calabaceras, ¿no? Y muchas cosas que nos hacen felices, ¿no? Y Jonás se puso feliz con su calabacera. El ejemplo de la calabacera nos remite a las cosas de este mundo, las cuales nos traen comodidad, las cuales nos traen sombra, las cuales nos traen seguridad, y en los cuales llegamos a alegrarnos muchísimo, ¿verdad? Nos alegramos muchísimo en el montón de calabaceras que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué era más importante? ¿La vida de los hombres de Nínive o la calabacera que le daba sombra a Jonás? ¿Y en qué cosa se puso Jonás feliz? En su calabacera, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? ¿Qué está sucediendo aquí? Había perdido su brújula, había perdido su norte, ¿verdad? No estaba juzgando correctamente y Dios estaba tratando de volverlo a la cordura. Se había vuelto loco, su interés principal era ser fiel a Dios, predicar el evangelio y dejar que Dios hiciera lo que Él quisiera, ¿sí? Pero se enojó porque hubo éxito en el llamado en el mensaje a los ninivitas, porque no eran judíos. Sí era un racista de cepa. Le caían gordos
iba a decir los negros, pero ya no puedo decir porque me hago un solo cuchillo hacia mí. Entonces, no toleraba, hermanos, y él no quería. Pero en cambio, en una cosa temporal, en una calabacera que le daba sombra para que no se le quemara la pelona, se puso feliz en gran manera, ¿verdad? Y el asunto más importante era lo espiritual, era Nínive y los que estaban allí, y él debería estar al pendiente, orando, ¿sí? Procurando, ¿no? Bueno, quizás Dios llama a estas personas, bueno, pues ya voy a atenderlas, ¿no? Era un profeta, era un hombre de Dios, tendría que ejercer su ministerio ahí. Pues ¿qué quiso Jonás ejercer su ministerio ahí, no? Se fue y se sentó afuera y se puso más feliz con la calabacera. O sea, estaba distraído y fijándose en las comodidades temporales, en las cosas que no tienen valor a la luz de la eternidad, ¿no? Como la calabacera. Cada uno de nosotros tenemos alguna calabacera por ahí, algún arbolito, si no cuando menos un nopal que tenemos por ahí que sea nuestro favorito, ¿no? Estoy hablando que en forma figurativa. Y hoy en día sí ocurre, ¿no? En lugar de algunos de nosotros fijarnos en los asuntos del reino, estamos ocupadísimos, seamos ministros o seamos creyentes, estamos ocupados en nuestra calabacera, ¿no? Ocupados, hay que hacer esto, hay que orar por esto, hay que buscar, estoy ocupado con mi calabacera, ahorita no me molesten, no puedo hacer la obra de Dios, ¿no? Están ocupados con sus calabaceras. ¿Qué hizo Dios? No vas a ir, no vas a hacer lo que yo digo, entonces te abandono, ¿no? ¿Eso hizo Dios? No lo abandonó. Dios hizo algo muy inteligente, ¿no? Dios siempre es sabio e inteligente. Preparó un gusano para mandarlo sobre la calabacera. Le mandó las termitas a su mueble ¿de qué? De cedro, de caoba, a su mueble favorito, a su figura tallada. Dice que ahí no pueden entrar las termitas, pero no les tengan confianza, no lo pongan ahí donde estén, porque las termitas son tremendas, ¿no? Entonces, ya cuando menos te das cuenta, tu calabacera, tu figura, le envió su gusano, ¿sí? Le envió su gusano, dice ahí el versículo 7, Dios le preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Sí? Dios permitió que alguien le echara azúcar a su tanque de gasolina y se le descompuso su carro y se quedó parado. Dios dejó que se lo chocaran, que se lo robaran. Usted estaba tan contento y tan feliz con su trabajo que Dios permitió que lo despidieran y ya no tiene trabajo, ¿no? Usted estaba pensando en su calabacera y Dios está pensando, ¿tiene Dios un proyecto, hermanos? ¿Tiene Dios un proyecto de redención? ¿Cómo va a efectuar su proyecto de redención? A través de la predicación de la iglesia, ¿no? Con sus ministros, sus miembros de su iglesia, ¿no? Sí. Pero sus ministros y sus miembros están muchas veces ocupados en sus calabaceras. Entonces, Dios le envió un gusano que acabó con las comodidades temporales de Jonás y le confrontó acerca de su pecado. Capítulo 4, versículo 10. Le dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Cuánto te costó la calabacera? Tú no trabajaste ni la hiciste crecer. En un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Sí? ¿Qué hiciste tú para tener la riqueza que tú tienes? Para tener la casa, el carro. Aquí está mi calabacera. Esta es una mosca, no es una calabacera, ¿verdad? Pero ¿qué hiciste tú? No, yo lo hice con mi esfuerzo. ¿Sí lo hiciste con tu esfuerzo? ¿No te ayudé yo dándote la vida? ¿No te ayudé yo proveyendo prosperidad a lo que tú hacías?
No te ayudé yo consiguiendo los clientes, no te di yo la inteligencia para que tú trazaras el proyecto y lo hicieras. O fue inteligencia que tú traías en forma natural. No iluminaría yo tu mente para que tú fueras diestro, entendido, tus manos, o te di habilidad para colocar una venta, ¿sí me explico? ¿Fuiste tú o fue Dios? Fue Dios. ¿Me explico? Entonces, el asunto es que a veces estamos más preocupados, ¿no? Que Dios hace todo, aquí la calabacera, las comodidades y todo lo que Dios envía a nuestras vidas, a nuestras familias, son así. ¿Sí? Si nosotros le damos más importancia a las calabaceras, a la prosperidad, a todo lo que Dios hace en nuestra vida, Dios ya tiene preparado su gusano. No quiero creyentes distraídos, no quiero creyentes que se olviden de que hay un proyecto, ¿sí? Perdón, esa es una ilustración y nada más. Cuando estamos bautizando a alguien, la persona está feliz y sí, ya morí yo al mundo, no tengo nada con el mundo, soy de Cristo. Claro que muero feliz y lo enterramos y lo llenamos de tierra, lo sepultamos en el bautismo y lo sacamos a novedad de vida, ¿verdad? Y la persona dice, fue una experiencia casi espiritual, fue maravilloso, me siento como nuevo. No les voy a decir por qué, ya saben, es la hora del comercial, pero me siento como fue una experiencia maravillosa, pero después viene alguna calabacera que le distrae. Pudiera ser, ¿cuál es su calabacera particular? Algunos de nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, sí, en algo lícito, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi trabajo. Pero si nos pasamos y nos olvidamos para qué Dios nos da la vida, Dios enviará su gusano. Quiere creyentes que estén ocupados en el proyecto divino. Eso es lo que anunciamos, ¿no? Dejo el mundo y sigo a Cristo, ¿no? Así cantamos. Pero después estamos ocupados. Resulta que los que estamos muertos al mundo, aquí estoy crucificado con Cristo. A ver, esos crucificados con Cristo vengan a trabajar. Esos que están muertos al mundo, vengan. No puedo porque estoy ocupado. No, bueno, entonces tus calabaceras. Bueno, ya nos preocupamos más por la calabacera que por las almas de los ninivitas, ¿no? Ese fue el problema, ¿no? Fue una severa reprensión a la dureza del corazón de Jonás, a la incongruencia de su comportamiento, y las mismas reprensiones que Dios hizo a Jonás son también para nosotros, ¿no? Es una exhortación a involucrarnos en la lucha espiritual, es un llamado a dejar de ser espectadores, es un llamado a dejar de fijarnos en las comodidades de la calabacera y poner en un lugar, lo más importante es la calabacera, y las cosas de Dios las pongo allá cuando pueda, cuando tenga tiempo, Hermanos, si voluntariamente no dejamos las cosas y le damos prioridad a las cosas de Dios, el gusano está preparado, hermano. ¿Lo podemos ampliar? Está lista la tempestad. ¿Sí? Está listo el gran pez que se tragará tu negocio. ¿Sí? Está listo el gusano que carcomerá tu salud, tu vida. Hay que darle la importancia a lo que es más importante, ¿no? Y claro, todo esto nos muestra que somos muy frágiles y que necesitamos mucho la ayuda de Dios, ¿no? Para caminar, para decidir, para vivir. Yo ya sé cómo debo vivir. Ya no necesitas la predicación, ya no necesitas tu devocional diario, ya no necesitas tu lectura, tu oración de comunión con Dios. Ya te puedes independizar de Él. No, hermanos. Somos criaturas dependientes. Si nos alejamos, entonces sufriremos las consecuencias, ¿no?
Este es el Dios vivo de la Biblia, hermanos. Un Dios vivo y personal que se nos revela en la Escritura. No es un ídolo ciego, sordo, mudo, manipulado por los caprichos humanos. Es un Dios verdadero, infinito, ilimitado, inmutable en su consejo, ¿no? El cual nos ha llamado para compartir su gloria con nosotros, para que trabajemos en su obra, para que nos involucremos enteramente en lo que Él quiere, en su proyecto. Es el proyecto de la gloria de su nombre, el proyecto de la exaltación de cada uno de sus atributos. Pero si nosotros estamos involucrados en nuestra calabacera, ¿no?, y preocupados por eso, entonces, ¿qué clase de profesión tenemos? ¿Qué clase de obreros? ¿Qué clase de personas? ¿A qué grado de hipocresía ha llegado nuestra vida, que estamos pensando que somos creyentes cuando no nos hemos negado a nosotros mismos, cuando no hemos muerto a nosotros mismos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es el llamado esencial del Evangelio ese, no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, para morir cada día. No estoy muerto, quiero hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer más, y estoy ocupado, y tengo esta calabacera, pero necesito otra, y estamos ocupados siempre, y nunca podemos hacer nada, ¿no? Se nos pasa la vida, hermanos. La historia de la vida de nosotros, lastimosamente, a veces es la historia de muchas calabaceras que han tenido que ser destruidas, porque usted no entiende. Hasta que llegue el momento en que, bueno, hemos visto que Dios hace eso, ¿no? Ok, ya no puedes santificarte, ya no puedes crecer, ya no puedes servirme. No quiero que sigas siendo un mal ejemplo en este mundo. Te llamo para que no seas condenado con el mundo, ¿no? Nos ha tocado ver eso en las iglesias. Entonces, tal como se extendió su misericordia a este pueblo de los ninivitas, advirtiéndoles del juicio y de las consecuencias de sus pecados, no hubo ninguna promesa ni de perdón, ni de salvación para los ninivitas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No hubo milagros, no hubo llamados masivos al arrepentimiento, nada. Dios nos ha enviado igualmente a predicar a este mundo caído, pero hay una gran diferencia entre los pecadores de Nínive, y los pecadores que reciben el Evangelio hoy en día. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El mensaje que están escuchando los pecadores hoy en día es: arrepentíos y convertidos, ¿no? Y creed al Evangelio para que seáis salvos. ¿Es un mensaje de juicio? Sí, pero es un mensaje que está lleno de ¿qué? De promesas, de misericordia, de esperanza. Se da a conocer abundantemente lo que era una sorpresa, ¿no? Estábamos viendo en la mañana en el Salmo 130, ¿no? Cuando David dice: sí, Señor, si delante de ti, si mirares a los pecados, ¿quién puede sostenerse? Nadie puede sostenerse. Pero hay perdón en ti, hay misericordia en ti, no es solamente pecado, sé que hay misericordia. Le daba tanto gusto a David percatarse de que había la posibilidad del perdón de pecados. Cuando vino Cristo y murió en la cruz, haciendo una obra sustitutiva en lugar de todos los que creemos en Él, para salvarnos. Y es predicado el Evangelio así, con la grande esperanza de que habrá abundante salvación para los que vengan a Cristo, abundante salvación para los que crean a Él, perdón eterno, perdón para siempre, cielos nuevos y tierra nueva para todos los que crean a Él. Hermanos, es un mensaje maravilloso y es un mensaje que implica gran responsabilidad. Sí. Cristo habló de esta gran responsabilidad de los que oímos el Evangelio hoy en día y no nos volvemos a Dios.
Cristo dijo, los ninivitas se levantarán en el día del juicio contra ustedes, porque ellos nunca escucharon de misericordia ni de gracia, solo juicio, y se volvieron en ayuno y cilicio, pusieron en dieta, en ayuno hasta sus animales, sin escuchar una sola palabra de gracia, de misericordia, y sin conocer absolutamente nada de Cristo. Y ahora nosotros, que estamos escuchando, ¿no? La gracia abundante que hay en Cristo, el amor y la misericordia que hay en Él, y no venimos. En el día del juicio se levantarán los de Nínive y te condenarán, porque mayor es el que está aquí predicando el Evangelio, dijo Cristo, refiriéndose a Él mismo, ¿no? Entonces, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares que escuchan el Evangelio deben entenderlo, ¿no? Es un mensaje maravilloso de perdón, de justificación gratuita para todo aquel que cree. A veces es que no me estarán engañando. No es un engaño. Levantamos nosotros la mano y decimos, no es un engaño, es un perdón maravilloso, ¿no? Sí, el bienaventurado dice, dichoso, feliz aquel cuyos pecados han sido perdonados, dichosos aquellos en los cuales Jehová no imputa ningún pecado, porque lo ha puesto en Cristo. Somos libres de la ira y de la condenación, con una naturaleza nueva para permanecer en la obediencia, para perseverar en la obediencia hasta que Cristo venga. El llamado que Dios nos hace, ¿no? Es a que vengamos a Cristo y encontraremos en Él abundante redención, abundante rescate, ¿no? Cuando predicamos a las personas de la gracia y del amor de Cristo, que les llamamos a arrepentirse, no lo estamos haciendo pensando que ellos tengan en sí mismos la capacidad de volverse, sino que estamos confiando en el Dios Todopoderoso, que puede con su pura palabra decir sea, y el corazón de Lidia fue abierto, ¿no? Es en lo que creemos y en lo que confiamos, ¿no? Es un mensaje maravilloso, ¿no? Los pecadores deberían estar hambrientos y sedientos diciendo, háblanos más de Cristo. ¿Cómo es que perdona nuestros pecados? ¿Cómo es que nos concede una justicia entregándose a sí mismo? Tuvo que dejar su lugar celestial, tomar una naturaleza humana, vivir en esa naturaleza humana aquí, negándose a sí mismo la manifestación gloriosa de su divinidad. Sí. Tan solo dejaba escapar algunas cosas, ¿no? Algunos milagros que eran hechos, ¿no? Pero vivió exactamente para hacer una sustitución, para que todos los que creamos en Él seamos justificados gratuitamente por su obra, ¿no? Esta es la maravilla que Él hizo. Vino a sufrir el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vino a obrar una justicia que ahora es puesta en nuestra cuenta, para que nosotros gratuitamente fuésemos justificados, ¿no? Y los pecadores son llamados a venir. Vengan a Cristo para ser justificados. Vengan a Cristo para ser perdonados. Vengan a Cristo para que tengan esa abundante salvación, ese abundante rescate. ¿Sí? Y los pecadores están, no sé. Quizá mañana, ¿no? Los ninivitas te condenarán. Porque ellos, sin un mensaje de esperanza, se humillaron y se volvieron. Estamos entendiendo el asunto, ¿no? Sin un mensaje de esperanza, solamente con la amenaza de muerte, la amenaza de juicio. Entonces, qué bondadoso es nuestro Dios, ¿no? ¿Qué haremos, no? ¿Qué hará cada uno de nosotros? ¿Seguir despreciando la palabra del Evangelio? ¿Permaneciendo como dormidos sin invocar la gracia de Dios?
Nosotros, como ya insistí tanto, no podemos decir como los ninivitas. Ellos dijeron, ¿quién sabe si acaso Dios nos perdonará? ¿Quién sabe? No sabían, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos que Dios perdona, ¿no? Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Terminamos, ¿no? A veces parece que el libro de Jonás termina que termina muy rápidamente, pero está tratando al mismo tiempo la palabra a los gentiles, la palabra a los ninivitas, y en una forma paralela, ¿no? Nos está hablando del trato de Dios con Jonás. Y podemos ver la misericordia de Dios hacia un pueblo pagano, pero podemos ver en una forma muy detallada, volviendo a leer el libro de Jonás, el trato de Dios con Jonás, ¿no? Cómo Dios trató a Jonás, cómo trató con los pecados de Jonás, qué hizo ante las desobediencias de Jonás. Y no acababa de hacer una cuando volvía por la otra. ¿A quién se parecerá, hermanos? A los de Holanda, ¿verdad? Se parece a los de Holanda, ¿no? Volvió a enojarse, primero por lo de Nínive, luego por la calabacera. Así ocurre con nosotros. Uno pensaría que después de escuchar y entender la enseñanza de los pecados presuntuosos, estaríamos seguros de ¿quién quiere cometer un pecado presuntuoso? Nadie levantaría la mano y no. No volveré. O sea, si voy en mi carro y se me atraviesan y me echan el carro encima, ya no voy a proferir ninguna maldición, ni le voy a tratar de echar el carro al otro, se la voy a devolver y le echo el carro encima. Sí. Quizás alguno de nosotros ha hecho eso, ¿no? Dios, órale, y vas a ocasionar un accidente ahí más adelante, ¿no? No, ya no voy a azotar las puertas de mi casa. No voy a pedir que levanten la mano. ¿Ha azotado alguno de ustedes la puerta de su casa algún día? ¿La puerta de su carro? ¿La puerta de su cuarto? No queremos avergonzar a nadie. Levanten las dos manos. No, no es cierto. Sí, entonces uno pensaría que después de la gran tempestad entendería Jonás, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás cuando Dios envió la tempestad? ¿Se acuerda? Se puso a dormir. Le tuvo que venir el capitán a decirle, levántate tú, flojo, Aragán, ¿qué estás haciendo aquí? Nos viene la tormenta y tú estás aquí dormido, ruega a tu Dios. Y después el gran pez, no, ya fue suficiente. Ya Jonás entendió y no necesitaría más de esta medicina, ¿verdad? ¿Sí la necesitó, hermano? Sí la necesitó. ¿Siguió necesitando la penicilina divina? Sí la siguió necesitando. ¿Y usted y yo la seguimos necesitando? Sí, hermanos. Sí. Entonces, hay que considerarlo, hermanos. Necesitamos mantenernos en una dependencia constante de Dios, de la gracia de Dios. No basta trabajar en una forma superficial con nuestros pecados. Necesitamos hacer lo que se llama violencia santa, ¿no? O sea, necesitamos hacer compromisos verdaderos, fuertes, esfuerzos decididos para combatir contra nuestro pecado, para deshacernos de nuestras calabaceras. Aquí hay un ciclo del trato de Dios con Jonás. Si Jonás, si se extendiera el libro y nos tratara más de la vida de Jonás, ¿qué volveríamos a encontrar? Probablemente algún otro pecado presuntuoso, ¿no? Sí. ¿Sabe ya Dios lo que va a hacer con Jonás? ¿Sabía ya Dios lo que iba a hacer con Jonás?
Sí, ya tenía preparada otra calabacera, otro gusano, otra tempestad, otro gran pez para tragarse lo que estemos haciendo mal, ¿no? Para hundirnos y llevarnos a la condición donde volvamos a clamar, ¿no? Ya, está bien, ya entendí. Voy a cumplir mis votos que hice cuando fui bautizado. Voy a cumplir mis votos que hice cuando fui ordenado al ministerio. Voy a cumplir lo que debo hacer como creyente, ¿no? Ya no le voy a estar jugando a loco. Y si no, bueno, Dios tiene preparado. Dios sí sabe qué hacer, hermanos. ¿Sí? Entonces, hay que fijarnos bien, ¿no? Muchas personas piensan que, no, yo ya soy creyente, estoy bajo la gracia, ya puedo hacer lo que sea, al cabo la gracia me protege. O sea, Dios trata con sus hijos en forma personal, ¿no? Dios va a traer la calabacera, es mejor que nosotros nos neguemos y nos pongamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de poder escudriñar tu palabra, por la bendición de poder ver tu mano bondadosa y misericordiosa tratando con tu siervo Jonás, que somos nosotros como la basura, Señor, somos nosotros tercos, necios. Somos también interesados y queremos y tenemos gran felicidad y contentamiento en las cosas de este mundo, mientras seguramente estamos descuidando algunas cosas que se refieren a nuestra vida espiritual. Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a humillarnos, que nos ayudes a acudir voluntariamente a ti, a confesar nuestros pecados, a humillarnos para recibir el poder y la gracia de tu mano, para poder andar en la obediencia y para poder ser útiles para tu reino, Señor. Ayúdanos para que nuestra vida y nuestro llamado no resulte en vano, que no resulte en puras pérdidas, en puro fracaso, sino que según tu maravillosa gracia podamos ser útiles para tu causa y para tu reino, Señor, poniendo aquello que tú nos permitas hacer para tu honor y tu gloria, Señor. Que podamos añadir, que podamos edificar sobre la obra de gracia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No heno y hojarasca, Señor, sino verdaderas obras que glorifiquen y honren tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor, bendice tu iglesia, cuida y guarda tu iglesia, Señor, como lo has hecho. Bendice el ministerio de nuestro hermano Cristian, Señor, los hermanos aquí responsables de esta obra, Señor, te pedimos que tú sigas prosperando sus vidas espirituales, sus matrimonios. Y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a ser siervos útiles en tus manos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.